Buenos días con todos y con todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo día de las conferencias de presentación del dossier 54 de la revista Sarance. El día de ayer tuvimos la presentación de Josep Martí del Instituto Catalán de Antropología. Queremos recordarles que el día 24 y 25 tendremos 2 webinars con los autores y las autoras que integran este número, con quienes compartiremos sus trabajos y visiones en torno a la vulnerabilidad. Agradecemos profundamente su presencia y participación en este proceso de diálogo y de pensamiento colectivo. Queremos comenzar esta presentación agradeciendo nuevamente a los autores y autoras que han formado parte de este número de la revista Sarance, con el que celebramos medio siglo de historia. En estos 50 años, Sarance ha sido más que una publicación científica y ha sido un espacio de encuentro, reflexión y pensamiento crítico desde el Instituto Tabaleño de Antropología. Desde entonces, esta revista ha tejido vínculos entre disciplinas, entre espacios y consolidándose como una plataforma para la difusión del pensamiento social en los Andes particularmente y sobre todo en Latinoamérica. A lo largo de su historia, Sarance también ha mantenido una vocación crítica que se ha intensificado en estos últimos 10 números de la revista mediante la adopción del formato del dossier temático para abordar problemáticas contemporáneas con una mirada plural y transdisciplinaria. El número 54 continúa con esta línea, centrándose en la vulnerabilidad como una condición constitutiva de lo vivo, leída desde una ética de la interdependencia y una crítica a las estructuras que producen la desigualdad. El día de hoy nos honra muchísimo contar con la participación del doctor A.J. Fass y la doctora Elizabeth Marino. Muchísimas gracias por aceptar participar en esta conferencia y por sus aportes en la revista. Me gustaría presentar a nuestros expositores. A.J. Fass es antropólogo que investiga la política y la cooperación en contextos de los desastres, desplazamiento y reasentamiento en la América Latina y Estados Unidos. Obtuvo su doctorado en la Universidad del Sur de Florida y actualmente es profesor asociado de antropología en la Universidad Estatal de San Jose. El doctor Fass es autor de A la sombra del Tungurahua, la política del desastre en la Sierra Ecuatoriana. Analiza las políticas que configuran y disputan la noción de desastre, las formas de cooperación en contextos de crisis y la historia de un mundo de vida que trasciende lo humano. A través del caso de Penipe, muestra cómo sus habitantes imaginan nuevos futuros a partir de sus propias lógicas culturales del bienestar en convivencia con un volcán ancestral. El Dr. Fass es coeditor junto a Eric Jones del volumen editado Social Network Analysis of Disaster Response, Recovery and Adaptation del 2018 y coeditor junto con Roberto Barrios del número especial del 2015 de Human Organization sobre la antropología aplicada de los desastres. Es editor del número especial del 2016 de The Annals of Anthropological Practice sobre continuidad y cambio en la antropología aplicada al riesgo, los peligros y los desastres, y del número especial del 2017 de The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology sobre cambios en las prácticas de cooperación y reciprocidad andinas en el siglo XXI. Por otro lado, la doctora Elizabeth Marino es decana asociada de Asuntos Académicos y profesora asociada de Antropología y Sostenibilidad en la Universidad Estatal de Oregon, Campus Cascades. Está interesada en las relaciones entre el cambio climático, la vulnerabilidad, los desastres de la aparición lenta y rápida, la migración humana y el sentido del lugar. Su investigación se centra en cómo las vulnerabilidades construidas histórica y socialmente interactúan con el cambio climático y los desastres, incluyendo la política de desastres, los resultados biofísicos de los desastres y el cambio climático, y los discursos sobre desastres. También le interesa cómo las personas dan sentido y significado a las condiciones ambientales y sociales cambiantes y cómo interpretan el riesgo. Elizabeth es una de las autoras del próximo Informe Nacional sobre el Clima. Ha elaborado con el Foro Humboldt en Berlín en representaciones del cambio climático y los desastres y ha trabajado con la Clínica de Derecho y Política Ambiental
Emmett de la Universidad de Harvard en temas relacionados con refugiados ambientales y personas desplazadas. Asimismo, ha trabajado con el Instituto de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Seguridad Humana en temas de migración, cambio climático y crisis humanitarias. Su libro Fierce Climate, Sacred Ground, An Anthropology of Climate Change fue publicado en el año 2015. Con esto, muchísimas gracias a los autores y a ustedes por participar, y muchísimas gracias, doctor Faz y doctora Marino, por participar en este evento. Wow, gracias por todo eso, una buena presentación. Y ya no tengo que hacerlo yo. Mucho. Bueno, es un verdadero placer estar hoy aquí con mi ayudante. Y en el Instituto Tabaleño de Antropología con mi amiga y colaboradora habitual, doctora Elizabeth Marino, le digo Beth con cariño, para compartir nuestro trabajo sobre el concepto de la vulnerabilidad. Nos llenó de alegría recibir esta invitación para participar en esta serie que conmemora el aniversario de la revista Sarance. Como antropólogo, quien he vivido y trabajado en Ecuador durante algún tiempo, siempre he tenido el instituto en alta estima. Así que gracias por invitarnos y por su interés en nuestro pequeño trabajo. Y bueno, yo voy a presentar nuestra breve charla de hoy, pero espero que Beth participe en la discusión y con gusto echaré la mano con la traducción de preguntas y respuestas mientras avancemos. Ok, bueno, como ya dijo, Beth es Associate Dean of Academic Affairs y profesora asociada de Antropología y Sostenibilidad en la Universidad Estatal de Oregon. Cabe mencionar que ella ha trabajado con la comunidad Iñupiat de la isla de Shishmaref en el mar de Chukchi frente a la costa de Alaska durante más de 20 años. Su libro, como mencionó, Fierce Climate, Sacred Ground, An Ethnography of Climate Change in Shishmaref, Alaska, es un análisis histórico de la producción de desastres y cambio climático en Shishmaref y una etnografía de cómo la gente de Shishmaref creó nuevos futuros de acuerdo con sus propias lógicas culturales. Yo soy profesor y coordinador de posgrado de antropología en San Jose State University en California y presidente de la Sociedad de Antropología Aplicada. Llegué a Penipe, Chimborazo, en el año 2009 para estudiar la reciprocidad y la cooperación, minga, en los resentimientos posteriores de desastres, y he seguido trabajando allí de forma intermitente durante los últimos, ya son 16 años. Mi último libro, In the Shadow of Tungurahua, anuncio. Disaster Politics in Highland, Ecuador, es un estudio de cómo se crean y se disputan los desastres, la minga y la historia de un mundo más que humano, a la sombra de un volcán conocido como Abuelita, donde la gente de Penipe está visualizando nuevos futuros de acuerdo con sus propias lógicas culturales del bien. Ok, bueno. Nuestra charla de hoy aborda el concepto de vulnerabilidad tal como se ha producido, desconstruido y rehecho en la antropología de los desastres, aunque esto se cruza con otras conversaciones teóricas sobre la vulnerabilidad. En el estudio de los desastres, la vulnerabilidad ha servido esencialmente como una forma abreviada de explicar la producción sociohistórica de los desastres y la distribución desigual de los impactos en la sociedad. En resumen, el concepto de desastre se ha asociado durante casi toda la modernidad con la palabra natural. De hecho, casi siempre que nos presentamos como investigadores de desastres, la gente responde, ¿te refieres a desastres naturales? Esto se debe
a que el lenguaje cotidiano, tanto como las políticas públicas, consideran los desastres como eventos naturales o inevitables fuera del control humano, como episodios truncados en el espacio y el tiempo. Durante décadas, lo siento. Antropólogos y los otros científicos sociales críticos han cuestionado esta narrativa porque invisibiliza la historia. El pensamiento sobre la vulnerabilidad ha facilitado la contemplación del papel que desempeñan los humanos en la producción de los riesgos, peligros y su distribución desproporcionada entre poblaciones y espacios. Esto significa que los procesos que producen desastres suelen comenzar mucho antes de las grandes catástrofes y que los efectos desestabilizadores continúan mucho después de que remitan. Finalmente, la percepción de la vulnerabilidad politiza el análisis de desastres al centrar el análisis en los grupos desfavorecidos y las distribuciones desproporcionadas de poder y riesgo. Nos permite pensar en cómo los desastres en la costa de Luisiana, Estados Unidos, las tierras altas de Ecuador y la ciudad de Bangladesh pueden compartir antecedentes. Este es el truco crucial del discurso y también de la solidaridad. Bueno, Beth y yo nos conocimos hace poco más de una década durante un renacimiento global de la antropología de desastres, mientras yo editaba un número especial de la revista Human Organization dedicado a la antropología de desastres, a cual Beth, con su amiga y colaboradora frecuente, la difunta y muy extrañada Heather Lazarus, contribuyó con un artículo sobre desastres, cambio climático y variedades de movilidad indígena. Así fue como iniciamos una serie de conversaciones que darían lugar a artículos colaborativos que criticaban el concepto de vulnerabilidad y otras tendencias teóricas en el estudio de los desastres y el cambio climático. En esta charla nos gustaría presentar algunas de las intervenciones críticas que hemos estado realizando en nuestras conversaciones y colaboraciones escritas durante la última década a través de 3 genealogías de la vulnerabilidad, seguidas de 3 invitaciones a reflexionar sobre este concepto y cómo podemos experimentar un poquito con eso. Entonces, vamos dándonos unas vueltas con la vulnerabilidad. Aunque no lo sabíamos en ese momento, ambos estábamos realizando un análisis genealógico del concepto de vulnerabilidad que pusimos en conversación con nuestro respectivo trabajo etnográfico. Poco después del primer número especial de Human Organization, yo comencé a editar otro número especial de la revista Annals of Anthropological Practice sobre la antropología de los desastres, que presentó artículos sobre conceptos claves en el campo, incluyendo resiliencia, cultura, recuperación, y mi contribución fue sobre el tema de la vulnerabilidad. Los manuscritos se debían entregarse a mediados de enero en el 2016. Yo completé mi borrador justo antes de salir de California para visitar a mi familia en Nueva York para las vacaciones de Navidad. El día antes de partir, abrí el correo para encontrar un paquete inesperado de Beth, que contenía su nuevo libro, Fierce Climate, Sacred Ground. Lo leí con entusiasmo en el avión, aprendiendo más sobre la vida de la gente de Shishmaref y disfrutando la vivacidad del pensamiento de Beth. Pero al llegar al capítulo 4, que es una genealogía crítica de la vulnerabilidad, yo me puse a sudar porque Beth instigó varios argumentos nuevos e importantes que no podía ignorar. Así que me encontré trabajando arduamente para revisar mi manuscrito durante mi visita navideña con mi familia. Y aunque sigue siendo uno de mis libros favoritos, lo considero el peor regalo navideño que he recibido en toda la vida. Nuestra genealogía de ese entonces consistía en 3 modelos. En el modelo peligro central, digamos,
El énfasis está en el peligro mismo. Las personas que viven en o cerca de volcanes activos, fallas geológicas, llanuras aluviales, zonas de tornados y costas, por nombrar solo algunos peligros, están en riesgo principalmente debido a su proximidad a estos peligros. Hay otro, el marco de la falta de recursos, que tiene sus raíces en la antropología del desarrollo y la pobreza rural y se centra en la falta de recursos adecuados que un individuo o comunidad puede tener para responder adecuadamente a las tensiones o cambios. Esta perspectiva ve más allá del marco peligro central como fuente de vulnerabilidad. Cálmate, el perrito. Esta perspectiva ve más allá del marco peligro central como fuente de vulnerabilidad para enfatizar las relaciones políticas, económicas y sociales que privan a algunas personas de recursos, alimentos, vivienda, infraestructura segura, para asegurar un sustento estable o soportar una crisis. Este modelo ayudó a explicar la hambruna, por ejemplo, no como resultado de sequías, inundaciones o pestes, sino más bien de barreras socioeconómicas y políticas para obtener alimentos. En términos generales, la vulnerabilidad, como se emplea generalmente en los estudios sobre desastres, es un concepto de ecología política. Esta concibe la vulnerabilidad como la desigualdad históricamente generada en la distribución del riesgo y de los recursos materiales, económicos, sociales y políticos que afecta la capacidad de las personas para anticipar, prevenir, responder y recuperarse de las amenazas y los desastres. En la década de los 70, los investigadores observaron que los desastres eran más frecuentes y graves en los países en desarrollo. No solo por su subdesarrollo, sino también por la fuerte polarización política y económica interna que presentaban producto del desarrollo del subdesarrollo. Otros observaron que, en esencia, el capitalismo, presentado oportunamente como la solución al problema del subdesarrollo, exportaba el riesgo y la devastación ambiental al mundo en desarrollo. Al tiempo que extraía recursos naturales, petróleo, azúcar, cereales, productos agrícolas, lo que sea, para su propio beneficio. Con el tiempo, muchos académicos han llegado a la conclusión que el desarrollo de subdesarrollo fue una extensión del colonialismo por otros medios y, por lo tanto, han reconocido gran parte de la producción de desastres y sus causas subyacentes, como, sobre todo, emblemática de una condición postcolonial. Esta es una crítica económica política del capitalismo y el colonialismo, pero también una preocupación central de la justicia racial, ambiental y anticolonial. La crítica histórica de la desigualdad estructural siempre ha sido interseccional, nunca reducida a un solo atributo o lugar. Las preguntas centrales del modelo de ecología política intentan explicar la producción histórica de la vulnerabilidad. ¿Por qué un grupo determinado carece de la capacidad de adaptación y los recursos necesarios para afrontar los peligros? ¿Y cómo llegaron las personas a ocupar un espacio peligroso en primer lugar? Ok, muy bien. En el 2017, Beth y yo nos topamos en una conferencia en Vancouver, en Canadá, donde me quejé que los investigadores estudiaban los desastres con demasiada frecuencia, simplemente diciendo que tenemos que considerar la cultura de las personas que los experimentan. Ok, pero mi problema era que si el desastre se produce por el desarrollo y la desigualdad sistémica, aunque se experimenta en los cuerpos y en las comunidades, no se produce allí. Entonces, ¿por qué la cultura local sería la respuesta a la vulnerabilidad? A Beth también le preocupaba que el concepto estuviera aplanando la diferencia y asumiendo que había una queja universal, que las personas de alguna manera eran simplemente pobres y sufrientes.
y que estas cualidades se narraban en exceso, se enfatizaban en exceso y se pasaban por alto descripciones claves de los lugares en sí mismos. Entonces comenzamos a escribir el artículo que salió en traducción esta semana en Serrance. ¿Es la vulnerabilidad un concepto obsoleto después de sujetos y espacios? Nos preguntamos si al continuar examinando algo como las fallas de una comunidad, ¿no eran los investigadores cómplices de reificar la noción que las personas que sufren desigualdades racializadas, coloniales o explotadoras simplemente carecían de capacidad? ¿Cómo ayudaría esto a interrumpir la producción de vulnerabilidad? ¿Acaso el concepto de vulnerabilidad causa daño al minimizar la capacidad de acción de las comunidades? Y, en definitiva, ambos querríamos hablar a la vez con los poderosos para realizar intervenciones transformadoras en políticas y prácticas que generan desastres, identificando a la vez la capacidad de acción de las comunidades y recuperando la vulnerabilidad, no solo como la capacidad de ser afectado, sino también como la capacidad de afectar a otros. ¿Podría la vulnerabilidad ser una forma no de borrar la diferencia, sino de poner en diálogo casos dispares como los de Penipe y Shishmaref para criticar la producción histórica del desastre y, al mismo tiempo, centrarnos en cómo las personas intentan construir vidas plenas según sus propias lógicas del bien? Ahora llegamos a la tercera. En nuestra tercera genealogía, reconocimos que la vulnerabilidad puede ser un concepto potente, pero no se puede simplemente decir vulnerabilidad y presumir que es una cosa. Es un concepto crítico porque centra la atención analítica en las relaciones desiguales de poder como una crítica del capitalismo, el desarrollismo, el liberalismo tardío, todos los ismos, el racismo y el Estado, aunque el grado, el énfasis y la dirección de la criticidad varían dependiendo del autor y el contexto del desastre. La nuestra es una crítica reflexiva de este amplio bosquejo conceptual que intenta evitar la causa común con el intervencionismo neocolonial, el colectivo de seguridad del Estado y una subjetividad occidental y blanca que homoneiza y alteriza a las personas y los lugares como los vulnerables. Okay. La vulnerabilidad sigue vigente como un concepto límite, digamos. Con los socios adecuados nos inspira a continuar hablando. Creemos que en nuestras conversaciones, especialmente en el sentido transdisciplinario, se ven enriquecidas por la pluralidad de posiciones sobre el concepto. Necesitamos encontrar nuevas formas de examinar el poder intrínseco de la vulnerabilidad, no solo de una sujeción al poder o una experiencia de impotencia, sino de la vulnerabilidad como una experiencia y encarnación de una potencialidad que es poderosa. Es hora de que los marcos de vulnerabilidad consideren la hostilidad a la flexibilidad epistémica y la política del pluralismo ontológico, aunque no hemos resolvido los problemas ontológicos. Es decir, que los académicos que trabajan con marcos de vulnerabilidad generalmente tratan esta orientación como parte del rechazo de las nociones que el desastre es obra de un Dios enojado o de la naturaleza. Si la ciencia social de los desastres sugiere que el poder y la inequidad deben ser el centro del análisis, los académicos deben reconocer esto como una oportunidad para provincializar su propio marco experto del desastre.
Si vamos a mirar la cultura en el desastre, deberíamos priorizar las prácticas y relatos de los conocimientos indígenas y otros subyugados, y no de una manera que los generalice en exceso, los romantice o los coopte, sino en el espíritu de colaboración y mutualidad que está atento a las injusticias históricas que producen relaciones desiguales. Si los científicos sociales se comprometen con la flexibilidad ontológico-epistémica, entonces, ¿cómo pensamos en la naturaleza cuando nuestros interlocutores, como mis amigos a la sombra de Tungurahua, se relacionan con el volcán como la abuela con que conviven? Esto último hace una extraña compañía con el argumento que no existe tal cosa como un desastre natural. Si nos preocupan el poder y la iniquidad, vamos a tener que encontrar una manera de replantear nuestra insistencia en una barrera fija y decidida entre la naturaleza y la cultura. Así pues, procedamos a esposar 3 tendencias en el pensamiento sobre la vulnerabilidad con un sentido genuinamente renovado de la hospitalidad y descenso ontológico epistémico. Y luego concluimos con 3 invitaciones para hacer la vulnerabilidad algo extraño, atento al cuidado y al hospitalario. El enfoque, peligro central, para la vulnerabilidad invita a la crítica por estar poco socializado. Por su peligrosidad potencial, es importante saber dónde están los peligros y quién y qué está cerca. No hay discusión ahí. En los Estados Unidos, la exposición a los peligros de terremotos, inundaciones, huracanes, tornados, incendios forestales sigue creciendo debido al desarrollo descontrolado y, bueno, todo el desmadre que está pasando en nuestro país al momento. En América Latina, la exposición a los peligros crece rápidamente gracias a una combinación de factores, incluyendo la migración del campo a la ciudad, el aumento de desarrollo urbano, el calentamiento global, obviamente, y los agropastoralistas pobres en tierras que son empujados aún más a los márgenes en tierras de bajo rendimiento. Una visión peligro central de la vulnerabilidad, que es generalmente el enfoque respaldado por ejemplo, el Servicio Geológico de los Estados Unidos y el Instituto Geofísico de Ecuador, es un lugar increíblemente lógico para comenzar. Las personas que viven en o cerca de volcanes activos, fallas geológicas, llanuras aluviales, zonas de tornados y costas, por nombrar solo algunas, están en riesgo, según este razonamiento, debido a su proximidad o exposición a estos peligros. Existen enfoques centrados en los peligros que sí utilizan variables sociales como atributos, pero de una manera positivista y poco socializada que se basa principalmente en datos demográficos. El escenario que se ve aquí de Hayward del Servicio Geológico de los Estados Unidos es un modelo científicamente potente de los impactos geológicos y estructurales de un terremoto de magnitud 7 en la falla de Hayward. A lo largo del borde oriental de la bahía de San Francisco, donde vivo yo, que alguna vez ejemplificó la síntesis híbrida de modelado de vulnerabilidad centrado en peligros y atributos. Y es vital para nuestra comprensión del riesgo, los peligros y la prevención de desastres. Sería difícil argumentar lo contrario. Hayward emplea un índice de vulnerabilidad comunitaria para identificar grupos de bloques censales con concentraciones clasificadas de 0 a 10, de 10 variables sociodemográficas históricamente asociadas con menores capacidades de los hogares e individuos para prepararse, responder y recuperarse de los desastres. Gracias a este escenario, sabemos que casi 300,000 personas residen en zonas de alto riesgo y los científicos pueden identificar las áreas, estructuras y grupos más susceptibles a damnificación humana y estructural. Muy bien.
Los ecologistas políticos consideran el enfoque de la vulnerabilidad, peligro central, es lamentablemente poco socializado y reductivo en el mejor de los casos, o que, en el peor, proporciona una cobertura legítima a agentes de desarrollo insostenible, explotación económica y dominación política. Asimismo, los enfoques atribucionales que concibieron para ayudar a predecir y prevenir algunas de las peores consecuencias de los desastres, pero han sido criticados por su bajo éxito predictivo y su incapacidad para abordar múltiples escenarios de riesgo o para ampliar y generalizar a partir de variables contextuales locales. Un problema central con estos enfoques poco socializados es que no explican la distribución desigual de los impactos y las capacidades de respuesta y recuperación que existen dentro de una zona determinada con distribuciones equitativas de exposición a un peligro. En ocasiones, las personas marginadas socialmente, económicamente o políticamente se mudan a vivir cerca de los peligros porque no tienen otras alternativas, mientras que otras veces descubren que se generan nuevos peligros en su vecindad. En ocasiones, la exposición a los peligros aumenta debido a un desarrollo desenfrenado que expone a diversos grupos demográficos a los peligros. Y muchas personas con alta exposición no están particularmente marginadas en absoluto. Tienen los medios para evitar, mitigar y recuperarse de un desastre. Peligros como los tornados pueden causar estragos en todo su paso, pero el desastre se configura a medida que expone a los sobrevivientes a la merced de la sociedad en la que viven. Dado que cada persona tiene diferentes recursos sociales, económicos y políticos, no todas experimentan el desastre de la misma manera. Esto significa que la vulnerabilidad existe antes y después de la exposición al peligro. Y un problema evidente y persistente del enfoque centrado en el riesgo es que las variables sociales suelen ignorarse, o especialmente cuando se sintetizan con dominios atribucionales, se atribuye la vulnerabilidad a cuerpos y espacios donde se siente, pero no se produce. Usamos post-vulnerabilidad. Ok, qué estúpido, ¿no? Para referirnos a un conjunto de críticas, en cierto modo relacionadas a la vulnerabilidad como el discurso del norte global sobre el sur global y los otros en casa. Una crítica es que la vulnerabilidad es un discurso reflejado en una serie de palabras claves, como peligroso, estado fallido, enfermo, que justifican la intervención occidental en el sur global y las operaciones militaristas de comando y control en comunidades principalmente negras inmigrantes en casa. Esta es la crítica a la recaída en la hipervigilancia de los cuerpos y comunidades de los vulnerables, en lugar de las instituciones, procesos y sistemas que producen vulnerabilidad. Es decir, terminamos pensando en personas y lugares como vulnerables cuando, primero, pueden haber tenido poco o ningún rol en la creación de la vulnerabilidad, peligros o desastres. Pensamos en las comunidades indígenas que enfrentan las consecuencias del calentamiento global, por ejemplo. 2. Las personas a menudo consideradas vulnerables suelen estar mejor adaptadas a sus contextos ecológicos que aquellas consideradas no vulnerables. Tercero, la vulnerabilidad o el riesgo son descripciones lamentablemente inadecuadas de las comunidades, pero debido al sensacionalismo global, la ventriloquía o la aprensión por hacer real el cambio climático. Para la mirada externa, el riesgo se convierte en una caricatura esencializadora del lugar. Lo que ocurrió una vez que el discurso de la vulnerabilidad cobró fuerza es que se adaptó para servir a los intereses del poder, a la vez que los invisibilizó. La vulnerabilidad puede estar injertada en los cuerpos y, por lo tanto, ser una experiencia principalmente corporizada, pero los cuerpos no son el lugar donde se produce la vulnerabilidad.
Otra tendencia en la posvulnerabilidad es el intento de contrarrestar lo que a menudo se ha percibido como las lógicas deficitarias del encuadre de la vulnerabilidad, con enfoques basados en activos, principalmente en términos de resiliencia. Pero también podríamos incluir adaptación. Y el tema del marco de Sendai de las Naciones Unidas, reconstruir mejor. Un problema es que la resiliencia se considera principalmente como un atributo de una comunidad que de otro modo podría ser marcada como vulnerable si no fuera por su capital social y preparación, mientras que los sistemas y relaciones de poder que producen vulnerabilidad pasan desapercibidos. Es decir, la resiliencia no puede ser lo inverso de la vulnerabilidad porque no se da en los mismos espacios o entre los mismos actores. Hace poco o nada para enfrentar la producción de la vulnerabilidad y corre el riesgo de culpar a las víctimas del desastre por no ser más resilientes. Es decir, que la vulnerabilidad puede concentrarse y sentirse en la comunidad, pero no se produce ahí. Algunos hemos tomado un enfoque genealógico de la vulnerabilidad, obviamente el día de hoy, que difiere del enfoque histórico predominantemente estructural de la ecología política. El enfoque genealógico es principalmente inductivo, evitando cualquier inventario fijo de variables o grandes narrativas teóricas más allá de la crítica del poder, en favor de un enfoque mayormente inductivo para descubrir las causas profundas del desastre en todos los niveles de escala espacio-temporal, a la vez que toma en serio una pluralidad de perspectivas situadas. La ecología política a menudo privilegia factores macroestructurales y aparentemente exógenos, como si el poder capitalista y colonial se cierra a espaldas incluso a los actores locales más poderosos. Eso oscurece las prácticas de la vida cotidiana, cargadas de significado y consecuentes. El enfoque genealógico, en cambio, toma en serio el hecho de que las sociedades contemporáneas no se basan en una sola racionalidad, sino en muchas. Y la tarea consiste en analizar el tipo de relaciones y antagonismos que se establecen entre ellas. Se trata de trabajar inductivamente a través de prácticas situadas y contradicciones de la vida cotidiana. Y por último, está la cuestión de posvulnerabilidad, la flexibilidad epistémica o la política ontológica. Es decir, la vertiente crítica central del pensamiento sobre la vulnerabilidad ha traído el desastre a la sociedad, mientras que la naturaleza parece haber permanecido imperturbable al otro lado de un muro conceptual. Esta atención crítica a la producción sociohistórica del desastre se ha visto frecuentemente atrapada en la afirmación menos matizada de que los desastres no son naturales, casi siempre con exclamación. Algunos hemos señalado que este enfoque tiene implicaciones y consecuencias contradictorias que de hecho corren el riesgo de silenciar otras voces importantes como las de quienes no hacen las mismas distinciones que los científicos suelen hacer entre la naturaleza, los seres humanos, la sociedad y lo sobrenatural, o las de quienes no han experimentado los mismos pasados ni desean los mismos futuros. Tras esbozar algunas de las orientaciones predominantes y emergentes sobre la vulnerabilidad, pasemos ahora a una serie de 3 amplias invitaciones a un juego serio con ella. ¿Ok? Con juego no pretendemos trivializar un tema bastante serio, sino más bien invitar un compromiso sustancial y creativo con los dominios fugaces y proliferantes de la vulnerabilidad. Nuestro argumento es que debemos seguir planteándonos preguntas, pero también debemos explorar nuevas formas colaborativas de responderlas. Es decir, que queremos hacer que la vulnerabilidad sea extraña, con toda seriedad.
Es bastante común encontrar autores que hacen incursiones en el estudio de los desastres citando obras claves sobre el concepto de vulnerabilidad en el sentido de seguimos al autor X al definir la vulnerabilidad como Z, con poca o ninguna reflexión crítica sobre la aplicabilidad de la vulnerabilidad como Z en los contextos en que se trabajan. Nos gustaría invitar a una descosificación de la vulnerabilidad que inspire un enfoque más reflexivo y contextualmente sensible para estudiar la vulnerabilidad. Es decir, invitar a la operacionalización, conceptual, metodológica y empírica de la vulnerabilidad como una pregunta. El poder nunca es completo, ni debe ser reificado en los análisis, ya que estaba plagado de contradicciones internas y propenso a fisuras. Es una construcción negociada que involucra a los poderosos, pero también los subalternos. Entonces, la vulnerabilidad no es una respuesta a la pregunta de poder, es la pregunta. Nos enfrentamos a importantes desafíos a la hora de plantear con precisión la cuestión de vulnerabilidad. Desde el enfoque ecológico-político, Terry Cannon, por ejemplo, argumenta convincentemente que los análisis de vulnerabilidad deben ser predictivos, y con razón. Dicho análisis es necesario para reducir la vulnerabilidad y el riesgo, mitigar los peligros y prevenir desastres. Cuando Samantha Montano escribe, todos los desastres que experimentarás en tu vida ya han comenzado. Esto es, sí, un señal de alarma, no para involucrarse en nimiedades académicas imparciales. Con este conocimiento, ciertamente incompleto, en mente, la humanidad, no solo los investigadores de desastres, tiene la obligación colectiva de prevenir la devastación ya en marcha, pero que sigue siendo evitable. Como antropólogos, sin embargo, estamos capacitados para realizar investigaciones explicativas que llegan a la causalidad, pero rara vez o nunca afirman la predicción. Esto es en parte una cuestión de metodología. Vemos el desastre desarrollarse y nos esforzamos para rastrear en sentido inverso los factores más destacados en su construcción. ¿Cómo se volvió desastroso el escenario actual? ¿Qué procesos y prácticas materiales, políticos y discursivos se inscribieron en la producción del desastre? ¿Cómo fueron mitigados, resistidos, alentados y cuestionados en diferentes puntos del tiempo? La investigación inductiva y genealógica tiene todos los beneficios de la retrospectiva y las capacidades de matización y atención a la complejidad, pero no puede hacer el trabajo de predicción. Pero esto no significa que no pueda hacerlo indirectamente. Es decir, que la forma de investigación que defendemos puede informar las estrategias predictivas. También invitamos a los académicos críticos de desastres a iniciar y participar en nuevas conversaciones sobre cómo replantear la vulnerabilidad como algo que está a la vez vivo, con el potencial de daño y el potencial de actuar y efectuar cambios. El pensamiento sobre la vulnerabilidad siempre ha implicado diversos grados de tensión productiva entre abordar el es y el debería. Ha sido una teoría crítica de cómo el poder desigual produce arreglos sociales y materiales co-constitutivos del desastre y que podrían ser o podrían haber sido de otra manera. Las sociedades siempre lidiarán con el riesgo, los peligros y la vulnerabilidad, pero los estudios críticos de desastres siempre se han tratado de hacer intervenciones críticas y alterar las relaciones de poder para dar pasos audaces, para reducir, restituir o transformar radicalmente estos fenómenos.
Si bien la vulnerabilidad como indefensión a menudo invita a respuestas de securitización militares y paramilitares, animamos a académicos y activistas a pensar en la vulnerabilidad como un derroche de poder político, a menudo inexistente. Esto constituye un argumento para recuperar y replantear la vulnerabilidad, no solo como la capacidad de verse afectado por un desastre, sino como la capacidad de afectar a otros, de impulsar a las personas a tomar medidas consecuentes. La idea es contrarrestar tanto las tendencias homogeneizadoras, altarizadoras, patologizadoras y debilitadoras del discurso de la vulnerabilidad, como la autosuficiencia neoliberal y la culpabilización implícita de las víctimas del discurso de la resiliencia, por ejemplo. La vulnerabilidad como condición de posibilidad es cuando los pueblos afectados convierten la performatividad de la participación, la recuperación y la resiliencia en teatros de disenso. ¿Cuáles son las implicaciones de argumentar simultáneamente que la desigualdad está en el corazón de la producción y la experiencia del desastre y que no existe tal cosa como un desastre natural? Al igual que muchos defensores de esta perspectiva bipartita, aprendimos al principio de nuestras carreras que se trataba de responsabilizar a actores poderosos y de prohibir las afirmaciones de que fuerzas ajenas al control humano eran responsables del desastre. Esta puede ser la intención del argumento para muchos, pero nos preocupa que insista en un compromiso ontológico, epistemológico con la bifurcación de la naturaleza y la cultura, con una visión desde ninguna parte. Incluso cuando los académicos en este campo señalan con frecuencia que los desastres siempre ocurren a una persona específica, en un lugar específico, desde un punto de vista. Hace unos años, mi colega Beth propuso la idea de la hospitalidad radical como marco para la construcción de teorías abiertas en los estudios críticos sobre desastres. Si bien reconocemos la importancia de la crítica ecológica política de que los desastres no pueden considerarse propiamente naturales, el trazado de esta frontera entre naturaleza y cultura es propio de una cosmovisión occidental, secular, materialista y a menudo cientificista. Híjole. Las fronteras entre naturaleza y cultura siempre han sido decididamente inestables en cualquier cultura y en el occidente en general, y son muy diferentes en las epistemologías y ontologías indígenas. En segundo lugar, si la desigualdad está en el centro del análisis y necesitamos ser inclusivos con otras formas de conocimiento, entonces necesitamos una nueva intervención discursiva que incluya una gama de naturalezas, culturas y cultura-naturaleza. Esto no implica abandonar la ecología política crítica ni un relativismo absoluto. En cambio, abogamos por descentralizar la dualidad naturaleza-cultura en el argumento para dar cabida a otros, tal como abriríamos nuestros hogares para recibir a nuestros huéspedes. Argumentar que no hay desastres naturales efectivamente excluye la participación de los pueblos indígenas y campesinos en las tierras altas de Chimborazo, quienes no se experimentan a sí mismos como distintos de la naturaleza, ni a su volcán abuela como fuera de la sociedad. La presencia activa de los no humanos en la sociedad y las profundas conexiones afectivas y el parentesco de algunas comunidades humanas con lo que puede llamarse de diversas maneras naturaleza, el medio ambiente o cualquier número de términos indígenas, significa que nos necesitamos encontrar formas nuevas
más colaborativas y hospitalarias de hablar con otros sobre el desastre. El argumento a favor de la ausencia de desastres naturales es fundamental, sin duda, pero deja poco espacio para muchas personas. En Penipe, defender los derechos y las capacidades de convivir con el volcán Abuelita desafía directamente al poder del Estado en las tierras altas y la draconiana gobernanza del resentimiento y la movilidad post-desastre. Si esto no es narrar una política crítica del desastre, no sabemos qué es. Si queremos abordar por la hospitalidad para formas alternativas de conocer y experimentar los desastres, entonces debemos estar dispuestos a aceptar invitaciones con el mismo espíritu. ¿Qué podríamos exigir razonablemente de nuestros colegas en geociencias, centrados en el peligro y orientados a los atributos, que sea con el Servicio Geológico de los Estados Unidos o en el Instituto Geofísico de Ecuador? Honestamente, ellos hacen mejores ciencias sociales que nosotros hemos hecho en geociencia. Yo, de mi parte, he tenido la fortuna de colaborar tanto con el Servicio Geológico como el Instituto Geofísico para reunir a grupos comunitarios en colaboración con un equipo interdisciplinario de investigadores profesionales para enfocarse en capturar diversas perspectivas locales sobre los tipos de peligros que las personas reconocen en sus entornos, las vulnerabilidades experimentadas a las comunidades y las estrategias para reducir la vulnerabilidad y el riesgo. Lo que hemos hecho es crear una síntesis de enfoques disciplinarios y metodológicos para involucrar a las personas en las decisiones y la producción de conocimiento sobre sí mismas, sus peligros y sus sociedades, para escuchar cómo las personas mapean el mundo de los peligros y ubican las vulnerabilidades en las conexiones y exclusiones, para poner esto en conversación con formas de pensar como la ecología política, pero también para escuchar con genuina flexibilidad y apertura en interés tanto de la crítica como de la inclusión. Beth recién completó un proyecto de un film con 2 fotógrafos indígenas para centrarse en la belleza de comunidades que a menudo se presentan como ejemplos de lugares que deben abandonarse debido al riesgo climático y a la vulnerabilidad ante desastres. En esta colaboración, nadie discute que el riesgo y la vulnerabilidad no sean centrales en las experiencias de las comunidades indígenas en primera línea del cambio climático, solo que no son las únicas características, preguntas o solidaridades que informan y deberían informar la toma de decisiones. Centrar la belleza, el conocimiento y la resiliencia radical que permitió a estas comunidades sobrevivir al encuentro colonial localizado están en el centro de la conversación en lugar en un segundo plano, ¿no? Ok, el pensamiento sobre la hospitalidad nos abre a nuevas oportunidades de colaboración que nos ayudan a cuestionar la vulnerabilidad, el potencial y, de hecho, la belleza. No se trata de una propuesta trillada para aceptar cualquier versión de la vulnerabilidad y la producción de desastres. Los análisis de vulnerabilidad que no cuestionan el poder carecen de sentido. En cambio, queremos dejar claro que los enfoques geocientíficos, hidrometeorológicos, climáticos, genealógicos, relacionales, estructurales, comunitarios y diversos enfoques indígenas se enriquecen fácilmente en colaboración. Una hospitalidad radical en la investigación de la vulnerabilidad implica una apertura radical a lo contrario, o a cómo las cosas podrían haber sido y aún podrían ser si tomáramos otras decisiones, o mejor aún, si invitáramos a otros a participar en ellas. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta del público. ¿Qué tal? Buenas tardes. Felicidades por la investigación, me parece bastante interesante. Espero haberte entendido muy bien. Y bueno, mi pregunta es, bueno, ¿cómo percibes, o no sé si las invitaciones que hiciste son los retos para el futuro, ¿no? Sabiendo que es un fenómeno de siglos y siglos que viene ocurriendo, en donde actualmente incluso dirigentes o dirigentes indígenas han estado desapareciendo en algunos países. Entonces, ¿cuál es el reto siguiente? ¿Cómo pasar de la investigación a la acción, al cambio? No convertirnos únicamente en una estratificación de la información para la producción de la investigación. No, con el surgimiento de nuevos discursos a momentos sectoriales o donde defender derechos te convierten o te califican o te etiquetan en la interrupción de un desarrollo, o tal vez incluso en la etiqueta de militante o participante de algún movimiento político. No sé si está entendida la pregunta. Ok, a ver. Bueno, el corazón de la pregunta era de que cómo pasamos del discurso a la acción, ¿no es cierto? Ajá, sí, el corazón. O, Sí, sí, exacto. ok, ok, okay. Can I interrupt really quickly? AJ, could you translate the question Yeah, for I'm just me? about to. Okay. I didn't follow all of it very, very well, but what he was asking was that, like, basically we have critiqued this from so many different ways, but like, how do we move, as we almost always get as our first question after these types of talks, is how do we move then from this discourse to action? Yeah. Yes. Right. Yeah. And, o si me entendiste en inglés también. Yes, yes, yes. Oh, okay. Okay. Beth, you want to take that one, or you want where? How do you want to go? I'm thinking about the project that I'm working on now that AJ mentioned, and it was intentionally trying to think about the way we would center a discourse around resilience, even though that word has also been critiqued, but how that would be defined by the community that I work in Shishmaref. And I think that the outcome of that has been some practical suggestion for policymakers that would not otherwise not exist. So I think a conversation AJ and I have had a lot is how theory and practice interact. And that includes the fact that theory is often ahead of practice. So this idea of radical hospitality also includes the fact that that sometimes the use of the word vulnerability, for example, works really well when you're talking to government agencies. And so we make room to use that construct, social construct, when it works. And then when there are opportunities to disrupt the kind of heterogeneity of the way that disasters are often talked about, we have these other concepts at the ready. So when I work with the two photographers and some community leaders in Shishmaref about what they would like to protect, it includes things like we need to protect the areas of the island in which we do food preparation. Those are not areas of the island that tend to get flood protection because there's no infrastructure on them in kind of the way that a government agency might think of infrastructure. But so that area of the island doesn't get protection because of the cost benefit analysis doesn't work out that way. But we know that is a conceptualization of life on the island that is critically important to the community. So that's a bit of that's one example. Like I think that the idea of radical hospitality when you're talking about these different constructs means that we understand that these agents, it has a practical application, that we understand when agencies can only hear a particular kind of language, but we're also ready to disrupt that language when the opportunity arises. So I think we put ourselves in a political position, but we're theorizing why and how we've chosen those positions to be in and are doing it intentionally. Can you translate that? Was that too quick, AJ? Or Okay. Yeah. Okay. Bueno, ella. Bueno, ¿le entendieron o qué? ¿O debo traducir? Porque ella dice que el proyecto de su película en Shishmaref, que recién realizó con colaborantes ahí, eso es un ejemplo de llamar
la atención de los poderosos a los valores que quieren proteger, por ejemplo, allí, aparte de ser nada más denominados de los vulnerables. Ellos tienen otros valores, ellos tienen otros proyectos que quieren realizar, valores que quieren proteger. Y eso es un gran ejemplo del cambio de la hospitalidad radical, es decir, invitando a otras personas. Eso es lo que nos hemos dado cuenta de que en casi ningún caso en que hemos trabajado a nivel mundial en los contextos de desastres, casi nadie viene del gobierno o de las ONG globales que les preguntan, ¿y qué quieren hacer ustedes? ¿No? Ellos llegan con sus proyectos ya establecidos, que bueno, vamos a poner las casas ahí, vamos a repetir raciones ahí a las personas más vulnerables, ¿ok? Y si tienen pocos recursos, ok, ya no son vulnerables, pero sí, están abandonados en la calle, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir ella y yo de mi parte también. Frecuentemente, yo creo que yo les puedo dar ejemplos de la traducción de palabras a acción en mi trabajo y más que todo en el trabajo de Beth. Pero también quiero defender el rol de las ideas. De las ideas, ok. Nosotros somos especialistas, ¿no? Siempre estamos en conversaciones, somos antropólogos aplicados, entonces siempre nos vinculamos con varias instituciones, con organizaciones comunitarias, tanto como estatales y las ONG. Ok, sí, siempre estamos realizando esos proyectos, ok, y intentamos guiar frecuentemente con el vocabulario, ok, si ellos quieren decir resiliencia, ok, aunque me da asco ese discurso, ok, si ellos quieren decir resiliencia, ok, bueno, podemos hablar en este idioma, pero lo que voy a contribuir es de casi intentando poco a poco a transformar cómo funciona esa conversación, ¿no? Sí, para entrenar el enfoque a la producción de la desigualdad y no solamente a las capacidades comunitarias, ¿ok? Pero las capacidades comunitarias, sí, obviamente, no hay discusión, obviamente es muy importante y eso es algo que queremos aumentar y apoyar, obviamente, pero no si ese enfoque invisibiliza la producción del poder y la desigualdad, ok, en ese entonces tenemos el problema, y eso es el problema más común de resiliencia o capital social y todo eso, ¿no? Entonces sí, es importante contribuir ideas. Y no les pide perdón por trabajar en eso, ¿no? Pero también somos antropólogos aplicados. Ojalá eso contesta un poquito la pregunta, porque es una pregunta muy común que recibimos y podemos seguir todo el día, pasar todo el día defendiéndonos por laborar así. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, doctor Faz. Bueno, mi pregunta es, en el contexto de Ecuador, se asienta en lo que es el cinturón de fuego del Pacífico, albergando alrededor de 90 volcanes. Mi pregunta es, ¿qué papel juegan las memorias comunitarias, como las que circulan en torno a los volcanes, en la gestión social del riesgo, especialmente cuando estos elementos naturales son vistos no solo como amenazas, sino también como fuentes de vida y fertilidad? ¿Cómo pueden estas memorias dialogar críticamente con la teoría del desastre? Muchísimas gracias por esa pregunta, porque es uno de los temas, bueno, favoritos de mí. No, obviamente, ok, eso es el... Cállate. Bueno, en el alrededor de el volcán y Tungurahua y volcán es una manera de conocer el fenómeno, pero también
abuela. También la mera del proyecto de convivir en esa parte de Chimborazo, ¿no? Ellos tienen sus memorias y son muy importantes. Al inicio, cuando yo llegué ahí hace 16 años más o menos, ellos me decían que habían perdido sus memorias, el conocimiento esencial para gestionar, digamos, esa emergencia de las erupciones de 99 y 2006, y seguía erupcionando hasta el 2016. Ellos me decían que habían perdido sus memorias. Okay, porque el volcán últimamente erupcionó en el año 1918, por ahí. Sí. Por encima de sus abuelos, me decía, por encima de sus abuelos. Pero como pasó como 80 años y sin erupcionar, ellos habían, los abuelos no tenían motivo para compartir sus experiencias, ¿no? Entonces por eso decían que habían perdido el conocimiento. Y eso es lo que querían recuperar. Y poco a poco lo hicieron. Eso fue muy impresionante. ¿Ok? Habían muchos problemas con los resentimientos para la gente ahí. Y ellos volvieron a sembrar en sus tierras ancestrales. Y mientras el volcán todavía explotaba, y ellos poco a poco iban recuperando. Al principio se decían el retorno. Eso fue el movimiento, el retorno al volcán. Pero poco a poco, tras casi una década, se concretizó en el proyecto de convivir. Ellos decidieron que siempre hemos convivido con el volcán. Okay, y ya hemos recuperado las memorias. Okay, ellos estaban, cada persona estaba entrevistando a los de tercera edad. ¿Alguna memoria de lo que pasó? Sí, bueno, cuando había tantas, ¿cómo se dice? El cascajo, ¿no? Cuando cayó el cascajo, bueno, no tuvimos en ese entonces zapatos, entonces pusimos ramas en las pies para poder caminar por encima del cascajo. Pocas cosas ahí, pero poco a poco recuperaron el conocimiento de sembrar mientras caía la ceniza o cómo evacuar en el caso de emergencia. Ellos estaban recuperando la memoria para recuperar el conocimiento de cómo navegar esa situación. Y eso es muy distinto al programa estatal, obviamente. El programa estatal es de comando y control, ¿no? Es de resentimiento fuera, ¿ok? Pero resentimiento fuera del peligro, ¿ok? Eso fue resentimiento fuera de los recursos básicos de la vida. Okay, ellos estaban con hambre porque no había fuente de trabajo ni terreno. Okay, ellos tenían su terreno allí y según ellos es algo que se les da la abuelita. Y ustedes, casi todos, puede ser una nueva información que se llama abuelita porque por casi 1000 años fue conocido como mamá Tungurahua, ¿no? Pero alrededor del año 2016, ellos empezaron a decir que, bueno, se explotó en el 1918, cuando nuestros abuelos, y se durmió mientras la generación de nuestros padres, y se explotó de nuevo a nosotros, los nietos del volcán. Entonces se convirtió a abuelita. Y eso es una historia que me encanta. Ok, entonces hay ejemplos en todos lados de Ecuador. Ok, yo no tengo tanta experiencia en otras partes como en
en Penipe. Pero yo creo que sí, esa memoria, recuperando esa memoria y poco a poco de un retorno, de unas entrevistas de los mayores y poco a poco al proyecto perpetuo de convivir. Es algo impresionante. Entonces, y eso podemos ver en la costa, por ejemplo, en Manabí, o en otras partes. Está documentado por Julien Rebotier, por ejemplo, y también por Maya Yeranco, otra persona que ha documentado eso. Entonces, sí, es muy importante la memoria generacional o transgeneracional. Sí. ¿Alguna otra pregunta, tal vez del público? Buenas tardes, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué si algunas comunidades sufren un poco más los desastres que otras si estas comunidades están expuestas a los mismos desastres naturales? ¿Qué tienen estas comunidades en especial, tanto en sus raíces, en su historia, que los impulsa a seguir adelante y a mejorar como comunidad y como personas? Gracias. Sorry, Beth, I didn't do a great job of translating that last question and bringing it into you. The last one was about the role of like memory, right? As you probably followed there. And I just got too excited about the Ecuadorian cases that I just sort of went off on a tear there. But this last question was about why do some communities with equal exposure, as we were saying throughout the talk here, why do some communities with equal exposure suffer more than others? And I think I'll give you a chance to say that, to think on that, and I'll begin with a brief mention. Yo creo que, gracias por el momento de traducir, también va a contribuir. Ok. Yo creo que, si entiendo bien la pregunta, es de que por qué hay algunas comunidades con un nivel igual de exposición a peligros, hay algunos que sufren más que otros, ¿no? Y eso fue la sustancia de casi toda la charla del día de hoy, es de que por eso la exposición es mala indicadora de la vulnerabilidad. Si la vulnerabilidad pretende tener una contribución crítica a la producción de desastres para arrestarlo, yo creo que hay... Les puedo dar ejemplos, pero según nuestro pensamiento, la respuesta es que se depende. Se depende, aunque no podemos generalizar, o que eso fue una de las críticas al inicio de la charla, es de que no hay una queja universal, pero sí, algunas comunidades se caen, o sectores de comunidades, ¿okay? Tienen, bueno, están más marginados políticamente, económicamente, tienen menos acceso a recursos, y bueno, hay un millón de razones, y eso es la tarea de los investigadores, es de investigar en el caso específico, ¿okay? Porque yo puedo decir que el capitalismo, por ejemplo, en Penipe, no tenía mucho que ver con la producción de desastres. En mi libro es más como varias fases de colonialismo.
Y hay proyectos capitalistas, sí, por aquí, por ahí. Sí, sí, sí. Pero eso no ha tenido mucho de ver con la producción del desastre ahí. A cambio, sí, un poco más en el caso de Shishmarev con Elizabeth. Right, so I was just saying, Elizabeth, I'm not sure if you're following me, but I'm sort of at a loss as to describe, because I don't want to generalize, like, okay, well, it could be capitalism, or it could be colonialism. Like in my case, like capitalism had very, very little to do with actually the production of disaster in Penipe. It was there, and there might be a role, but not much. But it might have had more to do, like, let's say, in Shishmarev, right? In my case, it was more colonialism. In your case, it was colonialism as well. And now, to the extent that we're talking about Shishmarev as a case of climate change. Okay, al extent de que hablamos de Shishmarev como un ejemplo de los impactos de cambio climático, obviamente es producto de capitalismo, más o menos, ¿no? Pero también eso es lo que está pasando, aunque acabo de decir que no tenía mucho que ver con la producción de desastres alrededor de las erupciones del volcán. El colonialismo tenía más que ver con la producción del desastre que el capitalismo. Pero ahora, como están sufriendo incendios forestales, y inundaciones y pestilencias allí en Penipe, que está bajando el rendimiento de los cultivos y todo eso, sí están sufriendo las consecuencias del cambio climático, y eso sí relaciona con el capitalismo, obviamente. Entonces, cuando salió mi libro, eso fue un poco más antes que los impactos más fuertes del cambio climático fue sentido ahí, pero ahora sí. Entonces, no quiero minimizar la pregunta, pero la respuesta es, se depende. Depende del contexto. AJ, can I just say a couple of things? Yeah, please, please, please. First, I've been remiss not to just say thank you for the invitation. AJ obviously is speaking on our behalf today, but I really appreciate being here, and it's been a real honor to be part of the conversation today. Do you want to? Dice que, bueno, cabe mencionar que se llena de alegría por ser invitada el día de hoy, y está emocionada por participar. Entonces, gracias por la invitación. And next, I think the question is interesting. From the vulnerability perspective, the theory of vulnerability that has come out of the social sciences, one of its greatest attributes is it's allowed analysts to think about how history becomes visible in disasters. And as AJ said, very few histories of any one place are the same. And so when we think about trying to judge the vulnerability or exposure of a place, and we really take seriously the idea that a history has led to the vulnerability, that it becomes, we can do comparisons. We can think about what is similar about these two places. We can put them in conversation, in solidarity with one another when they've experienced similar historical trajectories. But we also know that those are always going to be distinct. So really comparing equal levels of exposure is a hard thing to do if you take history seriously. But the other thing I wanted to say is, I actually think West, generally, kind of a scientific perspective, even a social scientific perspective, has difficulty including things that are less easily measured. And so no matter what discipline you're coming from, I think that there's an academic narrowness that we prioritize accounting for what is easily measurable. And I think that one of the things that I've learned and have been excited to talk about with Indigenous colleagues in Shishmaref is the idea that there are kind of unmeasurable things that are part of their epistemological construction that are harder for me as a Western scientist to see. And I think that I feel like if we're able to take seriously these multiple epistemological constructs of the world, then more attributes for what creates risk and vulnerability will become visible in the academic record. And so that, I think your question is interesting, because I think about it from the sense of
taking history seriously makes it hard to think about an equal risk exposure. But also, if we really embrace this idea of a radical hospitality, what do other people and what do all these kinds of diverse people in diverse places say cause disasters, then our repertoire of what we think of as creating vulnerability even will be expanded. And I think that's very interesting. Ok, en breve. Ella dice de que una parte central de nuestra crítica es de que el discurso convencional, científico de desastre natural invisibiliza la historia. Una parte de nuestro trabajo es visibiliza la historia, ¿ok? Y la historia de Penipe no es la misma historia que, pues, ni de Cotaló, que está vecino, ¿no? Y obviamente no de Shishmaref. Bueno, el vocabulario de vulnerabilidad sí nos permite poner los casos, por ejemplo, de Penipe y Shishmaref en conversación, ¿ok? Pero no podemos reducir, aunque tiene mucho en común, no podemos reducir los casos y decir que, bueno, las causas son iguales. No, se rima como poema, ¿ok? Se rima, pero no es igual, ¿ok? Ahora que también ella decía que otra parte de nuestro trabajo es no solamente visibilizar la historia, pero también los variables de la vida cotidiana, que son mucho más difíciles de tomar medidas en el sentido científico, ¿no? No hay variables fijos de qué es la belleza o qué significa convivir con un volcán. O en el caso de Shishmaref, con el mar y las varias especies del mar. Y entonces tenemos que visibilizar el perspectivo del mundo, ¿no? Porque frecuentemente, también era el colega que nos preguntó de cómo pasar de palabras a acción, buena pregunta siempre. Frecuentemente cuando vienen a invitar a Elizabeth y yo, cuando vienen de las instituciones, ayúdanos a resolver este caso de desastre o lo que sea, aunque lo que quieren es nada más una traducción de sus intenciones al idioma local. ¿Ok? Sí, hay una intervención. Diego, no. No, ok. Eso es lo que nos piden. Desde que, bueno, queremos que se evacúen y se vivan aquí al lado. Ok, entonces ayúdanos a traducir eso al idioma de convivir, de abuelita o algo así. Eso es un proyecto que siempre rechazamos los dos. Ok, no nos voy a ayudar en colonizar de nuevo el pueblo. Okay. Lo que hacemos es nos ponemos al lado del pueblo. Al lado del pueblo. Aunque frecuentemente nos cuesta trabajo entender lo que quieren hacer también. ¿Ok? Me costó trabajo. Salió en mi libro también. Es de que no entendí al inicio el proyecto de retorno y convivir. No, yo no entendí por qué querían contestar la designación de sus pueblos como zona de alto riesgo. Porque yo de mi parte lo vi y dije, bueno, sí, está en alto riesgo. Pero ellos lo entendieron de otra manera, que me costó trabajo apreciar, pero ahora sí, es obvio. Es obvio y ellos sí saben cómo convivir. ¿Ok? Y también a Beth le costó trabajo entender
cómo se movían con los cambios del mar o de las migraciones de las especies del mar, ¿no? Y cómo eso tras siglos ha asumido un significado que le costó trabajo apreciar. No, sí, pero eso es lo que hacemos. Nos ponemos al lado de ellos no para traducir las intenciones de los poderosos a los indígenas, sino al revés. No, y eso es lo que queremos hacer. Para hacer casi lo que ella intentó decir, que fue casi una mandala, ¿no? Con tantos detalles de los perspectivos de todos, ¿no? Porque, bueno, a los penipeños les interesan saber lo que quieren decir los del Instituto Geofísico, ¿ok? Se colaboran con frecuencia, ¿ok? Se llevan muy bien, ¿ok? Ellos, no es de que ellos quieren nada más saber de su propio punto de vista, ellos quieren colaborar, pero no al expenso de su propio punto de vista, ¿no? Y eso es lo que queremos contribuir, Beth y yo. Bueno, por el tiempo, vamos a cerrar la intervención del día de hoy sin antes agradecer a AJ, Elizabeth, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por su aporte. Esperemos que les tengamos en algún momento en presencia aquí en el instituto, y para cualquier colaboración o trabajo estamos completamente dispuestos a colaborar y hacer de este también su hogar de acogida. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a las personas que nos acompañan el día de hoy. Nos vemos la próxima semana en los webinars que estén invitados el día 24 y 25. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos. Thank you so much.